Frankenstein. Capítulo 1. 2. ¿Acaso te he pedido, Hacedor, que de esta arcilla me hicieses hombre? Yo te he rogado que me alzases de las sombras. Paraíso perdido 3. A Mrs. Saville, Inglaterra. Primera carta. San Petersburgo, 11 de diciembre de 17. Te alegrará saber que no hemos sufrido tropiezos graves al comienzo de una empresa que miraste con tan sombríos presentimientos. He llegado ayer, y lo primero que hago es tranquilizar a mi querida hermana acerca de mi bienestar, y de la confianza cada vez más firme que me anima con respecto al éxito de mi aventura. Ya estoy muy al norte de Londres, y mientras recorro las calles de Petersburgo, siento una fría brisa septentrional que me acaricia las mejillas, entona mis nervios y acentúa mi bienestar. ¿Puedes comprender este sentimiento? Esta brisa, que viene de las regiones hacia las cuales avanzo, me ofrece un pregusto de esos climas helados. Entonado por este viento de promesa, mis ensueños son más fervientes y vívidos. Procuro en vano persuadirme de que el polo es un ámbito de hielo y desolación, pero siempre lo imagino como la región de la belleza y el placer. Allí, Margaret, el sol siempre es visible, su ancho disco bordea el horizonte y difunde un resplandor perpetuo. Allí pues con tu venia, hermana mía, daré fe a los navegantes que me precedieron. No hay nieve ni escarcha, y surcando un mar sereno, podemos derivar hacia tierras que por su maravilla y su belleza sobrepasan todo lo que hasta ahora se ha descubierto en las regiones habitables del globo. Es posible que sus productos y sus accidentes no tengan igual, como indudablemente es el caso de los fenómenos de los cuerpos celestes en estas soledades inexploradas, que no habrá en una región de eterna luz. Quizá descubra allí el poder maravilloso que atrae la aguja, y quizá dilucide la ley que explica 1.000.000 de observaciones celestes, de modo que solo se necesite este viaje para poner definitivamente en su lugar esas aparentes excentricidades. Saciaré mi ardiente curiosidad con la visión de una parte del mundo que nunca fue visitada, y pisaré un suelo que jamás fue hollado por el pie del hombre. Tales son las cosas que me atraen, y bastan para imponerse al temor que pueden suscitar el peligro o la muerte, y para inducirme a iniciar este difícil viaje con la alegría que un niño siente cuando se embarca en un pequeño bote, con sus compañeros de vacaciones, en una expedición del descubrimiento del río nativo. Pero aun suponiendo que todas estas conjeturas sean falsas, no puedes ignorar el inestimable beneficio que conferiré a toda la humanidad, hasta la última generación, descubriendo en las cercanías del polo un paso hacia esos países, para llegar a los cuales ahora es necesario realizar un viaje de muchos meses, o aclarando el secreto del imán, que en todo caso solo puede develarse en una empresa como la mía. Estas reflexiones han calmado la agitación con la cual comencé mi carta, y siento que mi corazón desborda con un entusiasmo que me eleva a los cielos, pues nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito firme, un punto en el cual el alma pueda fijar su ojo intelectual. Esta expedición ha sido el sueño favorito de mis primeros años. Leí con ardor los relatos de los diversos viajes realizados con la intención de llegar al Pacífico Norte a través de los mares que rodean el polo. Recordarás que toda la biblioteca de nuestro buen tío Thomas estaba formada por la historia de todos los viajes realizados con fines de descubrimiento. Es cierto que se descuidó mi educación, pero pese a todo yo era apasionadamente aficionado a la lectura. Estos volúmenes constituían la materia de mi estudio día y noche, y mi familiaridad con ellos acentuó la añoranza que yo había sentido en mis años de infancia. Cuando supe que poco antes de morir mi padre había prohibido a mi tío que me permitiese consagrarme a la vida marina, estas imágenes se desvanecieron cuando hojeé por primera vez las obras de los poetas cuyos transportes exaltaron mi alma y la elevaron a las alturas. También yo me convertí en poeta, y durante un año viví en un paraíso de mi propia creación. Imaginé que también podía conseguir un nicho en el templo consagrado a los nombres de Homero y Shakespeare. Bien sabes de mi fracaso, y cuánto sufrí el consiguiente sentimiento de decepción, pero en ese mismo momento heredé la fortuna de mi primo, y esos pensamientos se encauzaron nuevamente hacia mis primeras inclinaciones. Han transcurrido 6 años desde que decidí acometer esta empresa. Aún ahora recuerdo el momento en que me consagré a esta gran aventura. Comencé ejercitando mi cuerpo en las privaciones. Acompañé a los pescadores de ballenas en varias expediciones al Mar del Norte, voluntariamente soporté el frío, el hambre, la sed y la necesidad de sueño, a menudo trabajé más esforzadamente que los marineros comunes durante el día, y consagré mis noches al estudio de las matemáticas, la teoría de la medicina y las ramas de la ciencia física que pueden ser particularmente útiles al hombre de mar. 2 veces senté plaza como marinero en un ballenero groenlandés,
y merecí expresiones de admiración. Debo confesar que me sentí un tanto orgulloso cuando mi capitán me ofreció el segundo puesto de la nave, y con la mayor sinceridad me exhortó a permanecer junto a él, tanto estimaba mis servicios. Y ahora, querida Margaret, ¿no merezco realizar una gran empresa? Quizá mi vida ha transcurrido en la comodidad y el lujo, pero preferí la gloria a todas las seducciones que la riqueza puso en mi camino. Ah, quisiera que una voz de aliento me respondiese afirmativamente. Mi coraje y mi resolución son firmes, pero mis esperanzas vacilan, y mi espíritu a menudo se siente agobiado. Me dispongo a iniciar un viaje prolongado y difícil, cuyas alternativas exigirán toda mi fortaleza, pues debo no solo levantar el espíritu de otros, sino a veces sostener el mío propio cuando el de mis acompañantes decae. Este es el periodo más favorable para viajar en Rusia. Se deslizan velozmente sobre la nieve en sus trineos, el movimiento es agradable, y a mi juicio mucho más grato que el de una 5. Diligencia inglesa. El frío no es excesivo, si uno se envuelve en pieles, un atavío que ya he adoptado, pues hay gran diferencia entre pasearse en el puente y permanecer sentado e inmóvil durante horas. De modo que no se hace ningún ejercicio que impida que la sangre se hiele en las venas. Ciertamente, no deseo perder la vida en el camino de postas entre San Petersburgo y Arcángel. De aquí a una quincena o 3 semanas saldré para la última de estas ciudades, y ahí me propongo contratar una nave, cosa que puede hacerse fácilmente pagando el seguro al propietario, y contrataré tantos marineros como juzgue necesario entre quienes están acostumbrados a la pesca de ballenas. No pienso zarpar hasta el mes de junio, ¿y cuándo regresaré? Ah, querida hermana, ¿cómo responder a esta pregunta? Si tengo éxito, muchos meses, quizás años, pasarán antes de que tú y yo volvamos a reunirnos. Si fracaso, muy pronto me volverás a ver, o no nos veremos más. Adiós, querida, excelente Margaret. Que el cielo derrame bendiciones sobre ti y me salve, para que una y otra vez pueda atestiguar la gratitud que despiertan en mí tu amor y tu bondad, tu hermano que te quiere. R. Walton 6. A Mrs. Saville, Inglaterra. Segunda carta a Arcángel, 28 de marzo de 17. Cuán lentamente pasa el tiempo aquí, rodeado de nieve y escarcha, pero he dado el segundo paso para realizar mi empresa. He contratado un navío, y estoy ocupado reclutando a mis marinos. Aquellos a quienes ya he comprometido parecen hombres de fiar, y ciertamente poseen indomable valor, pero experimento una necesidad que hasta ahora nunca pude satisfacer, y ahora sufro particularmente la ausencia del objeto de dicha necesidad. No tengo un amigo, Margaret. Cuando resplandezco con el entusiasmo del éxito, no tengo a quien participar mi alegría. Si me agobia la decepción, nadie intenta sostenerme en el desánimo. Es verdad que puedo volcar mis sentimientos en el papel, pero este es un medio inferior para la comunicación del sentimiento. Deseo la compañía de un hombre que simpatice conmigo, cuyos ojos respondan a mis miradas. Querida hermana, me creerás romántico, pero experimento hondamente la necesidad de un amigo. No tengo a nadie cerca de mí, no dispongo de un ser amable pero valeroso, dotado de una mente cultivada al mismo tiempo que amplia, cuyos gustos se asemejen a los míos, y que apruebe o enmiende un plan. ¿Cuánto contribuiría un amigo así a reparar los defectos de tu pobre hermano? Soy muy ardiente en la ejecución, y me impaciento con facilidad frente a las dificultades. Pero el peor de mis defectos es mi condición de autodidacta. Durante los primeros 14 años de mi vida hice mi voluntad, y solo leí los libros de viaje de nuestro tío Thomas. A esa edad me familiaricé con los poetas famosos de nuestra patria, pero solo cuando había perdido el poder de extraer los más importantes beneficios de esa convicción, percibí la necesidad de conocer otros idiomas, aparte de nuestra propia lengua. Ahora tengo 28 años, y en realidad poseo menos cultura que muchos escolares de 15. Es verdad que he reflexionado más, y que mis ensueños son más amplios y magníficos, pero necesitan, como dirían los pintores, mantenimiento, y así, experimento hondamente la necesidad de un amigo que tenga criterio suficiente para no despreciar mi romanticismo, y bastante afecto hacia mí para tratar de encauzar mi mente. 7. Bien, de nada sirve quejarse. Ciertamente, no hallaré amigos en el ancho océano, ni siquiera aquí en Arcángel, entre comerciantes y marinos. Sin embargo, algunos sentimientos de naturaleza elevada, laten aún en estos pechos rudos. Mi primer oficial, por ejemplo, es hombre de coraje e iniciativa maravillosos, anhela fervorosamente la gloria, o más bien, para dar a mi frase una forma más característica, desea progresar en su profesión. Es inglés, y en medio de los prejuicios nacionales y profesionales,
que no están suavizados por una mente cultivada, conserva alguna de las dotes más nobles de la humanidad. Lo conocí a bordo de un ballenero, y como en esta ciudad estaba desocupado, me fue fácil comprometer su ayuda a mi empresa. El contramaestre es persona de excelente disposición, y a bordo se distingue por su bondad y la benignidad de su disciplina. Esta circunstancia, sumada a su conocida integridad y a su coraje indomable, avivó en mí el deseo de obtener su servicio. Mi juventud solitaria, mis mejores años vividos bajo tu bondadosa y femenina tutela, han refinado a tal extremo la base de mi carácter que no puedo dominar el intenso disgusto que suscita en mí la brutalidad practicada habitualmente en los buques. Nunca la creí necesaria, y cuando oí hablar de un marino que se distinguía igualmente por la bondad de su corazón, el respeto y la obediencia que imponía a su tripulación, me creí particularmente afortunado ante la posibilidad de asegurar sus servicios. El primer comentario que escuché acerca de su persona fue más o menos romántico, pues provino de una dama que le debe la felicidad de su vida. He aquí, brevemente, su historia. Hace algunos años amó a una joven dama rusa de moderada fortuna, y después de amasar una considerable suma en presas, el padre de la joven consintió en la boda. Este hombre vio a su prometida una vez antes de la ceremonia, pero ella se presentó bañada en lágrimas, y arrojándose a sus pies lo exhortó a dejarla libre, confesándole al mismo tiempo que amaba a otro, pero él era pobre, y su padre nunca consentiría en la unión. Mi generoso amigo tranquilizó a la suplicante, y una vez informado del nombre de aquel joven, instantáneamente abandonó su pretensión. Había pensado comprar una propiedad con su dinero, y en ella se proponía pasar el resto de su vida, pero traspasó todo a su rival, así como los restos de su dinero, para que comprase ganado. Y él mismo pidió al padre de la joven que consintiese el matrimonio con el preferido de su hija. El anciano se negó resueltamente, pues creía tener un compromiso de honor con mi amigo, y este, cuando comprobó que el padre se mostraba inexorable, abandonó el país y no regresó hasta saber que la joven había contraído matrimonio de acuerdo con sus propias inclinaciones. ¡Cuánta nobleza!, exclamarás. Y así es. Pero por otra parte, es un hombre totalmente desprovisto de educación, es tan silencioso como un turco, y vive envuelto en una suerte de ignorante descuido, atmósfera que, si bien confiere carácter aún más sorprendente a su conducta, perjudica el interés y la simpatía que en otro caso sería capaz de suscitar. Pero no creas, porque me quejo un poco, o porque imagino para mis trabajos consuelos que nunca llegaré a conocer, que mi resolución vacila. Esta es tan firme como el destino, y por el momento me he limitado a postergar mi viaje hasta que el tiempo permita soltar amarras. El invierno ha sido terriblemente severo, pero la primavera promete buen tiempo, y todos creen que este año comenzará muy pronto, de modo que quizá zarpe antes de lo esperado. No haré nada irreflexivamente, me conoces lo suficiente para confiar en mi prudencia y mi responsabilidad en una empresa en la cual la seguridad de otros depende de mis actos. 8. No puedo describirte las sensaciones que me embargan ante la proximidad de mi aventura. Es imposible transmitirte una idea de esta sensación de inquietud, a medias grata y a medias dolorosa, con que me preparo para partir. Marcho a regiones inexploradas, a la tierra de la bruma y de la nieve, pero no he de matar ningún albatros, de modo que no temas por mi seguridad. ¿O crees que retornaré a ti tan agobiado y dolorido como el antiguo marinero? Mi alusión te hará sonreír, pero ha de revelarte un secreto. Con frecuencia he atribuido mi adhesión a los peligrosos misterios del océano, el apasionado entusiasmo que ellos provocan en mí, a ese fruto del más imaginativo de los poetas modernos. Mi alma está trabajada por algo que no comprendo. En las cosas prácticas soy industrioso, esforzado, un artesano capaz de laborar con perseverancia y esfuerzo, pero al mismo tiempo, hay en mí cierto amor de lo maravilloso, fe en lo maravilloso, entrelazado en todos mis proyectos, que me impulsan a dejar los caminos recorridos por todos los hombres, y aún a surcar el mar ignoto y las regiones inhóspitas que me dispongo a explorar. Pero, volvamos a cosas que nos tocan más de cerca. He de volverte a ver, después de atravesar mares inmensos, regresando por los extremos meridionales de África o América. No me atrevo a esperar tanto éxito, y al mismo tiempo no soporto contemplar el reverso de la imagen. Por ahora, continúa escribiéndome siempre que puedas. Quizá reciba tus cartas en esas ocasiones en que más las necesito para confortar mi espíritu. Te amo muy tiernamente. Recuérdame con afecto, si acaso nunca volvieses a oír de mí. Tu hermano que te quiere. Robert Walton.
para decir que estoy bien, y que los preparativos de mi viaje están muy avanzados. Esta carta llegará a Inglaterra por mediación de un comerciante que ahora retorna a la patria desde Arcángel, hombre más afortunado que yo, que quizá no retorne a mis lares nativos en muchos años. Sin embargo, mi espíritu se mantiene alto, mis hombres son audaces, y aparentemente alientan propósitos firmes, y los hielos flotantes que cruzamos constantemente, y que indican los peligros de la región hacia la cual avanzamos, no parecen desalentarlos. Ya hemos alcanzado una latitud muy alta, pero estamos en la culminación del verano, y aunque el tiempo no es tan cálido como en Inglaterra, los vientos del sur, que nos empujan constantemente hacia esas costas que tan ardientemente deseo alcanzar, infunden una renovada calidez que yo no había esperado. Hasta ahora no hemos tenido incidentes que merezcan figurar en una carta. Uno o dos vientos fuertes, y la aparición de un pequeño rumbo, son percances que los navegantes experimentados apenas mencionan, y me daré por muy satisfecho si nada peor nos ocurriera en el transcurso del viaje. Adiós, mi querida Margaret. Ten confianza en que por mi propio bien, tanto como por el tuyo, no iré temerariamente al encuentro del peligro. Seré frío, cuidadoso y prudente. Pero el éxito debe coronar mis afanes. ¿Dónde, si no, lo hallaría? He llegado hasta aquí, abriéndome camino en estos mares desconocidos. Las estrellas mismas son testigo y testimonio de mi triunfo. ¿Por qué no he de continuar surcando este elemento indomado pero obediente? ¿Qué puede detener el corazón decidido y la voluntad resuelta del hombre? Como ves, mi corazón henchido se vuelca involuntariamente en estas líneas. Pero aquí debo RW10. A Mrs. Saville, Inglaterra. Cuarta carta, 7 de agosto de 17. Nos ha ocurrido un accidente tan extraño que no puedo resistir la tentación de anotarlo, aunque es muy probable que me veas antes de que estos papeles lleguen a tus manos. El lunes pasado, 31 de julio, estábamos casi completamente rodeados por el hielo, que encerraba al barco por todos los costados, y apenas dejaba un poco de espacio para que la nave flotase. Nuestra situación era un tanto peligrosa, especialmente porque nos envolvía una niebla muy espesa. De ahí que nos mantuviésemos al pairo, esperando que la atmósfera y el tiempo cambiasen un poco. Alrededor de las 2 la niebla se disipó, y contemplamos, extendiéndose en todas dimensiones, vastas e irregulares planicies de hielo, que parecían infinitas. Algunos de mis compañeros lanzaron exclamaciones, y yo mismo comenzaba a verme asaltado por sentimientos de ansiedad, cuando un extraño espectáculo atrajo súbitamente nuestra atención, y nos distrajo de nuestra propia situación. Vimos un vehículo de escaso porte, atado a un trineo y tirado por perros, que se desplazaba hacia el norte, a media milla de distancia, un ser que tenía la forma de un hombre, pero al parecer de estatura gigantesca. Estaba sentado en el trineo y guiaba a los perros. Con nuestros telescopios observamos el rápido avance del viajero, hasta que se perdió entre las lejanas desigualdades del hielo. Esta aparición nos dejó estupefactos. Creíamos estar a muchos centenares de millas de tierra firme, pero esta visión parecía indicar que, en realidad, no nos hallábamos tan distantes como habíamos creído. Pero como éramos prisioneros del hielo, no podíamos seguir los pasos de aquel ser, a quien habíamos observado con la mayor atención. Unas 2 horas después de este hecho, oímos el movimiento del mar, y antes de caer la noche se rompió el hielo y nuestra nave quedó libre. Sin embargo, permanecimos allí hasta la mañana, temerosos de chocar en la oscuridad con esas grandes masas que flotan por doquier después que el hielo se abre. Aproveché la ocasión para descansar unas pocas horas. Pero en la mañana, apenas aclaró, me dirigí al puente y hallé a todos los marineros atareados en un costado de la nave, aparentemente hablando con alguien que estaba en el 11 de marzo. En realidad, era un trineo, semejante al que habíamos visto antes, que había derivado hacia nosotros durante la noche, sobre un gran fragmento de hielo. Solo conservaba un perro vivo, y en el trineo estaba un ser humano, a quien los marineros procuraban persuadir de que subiese al barco. No era, como aparentemente había sido el caso del viajero anterior, el habitante salvaje de una isla desconocida, sino un europeo. Cuando aparecí sobre el puente, el contramaestre dijo: «Aquí está nuestro capitán, y no permitirá que usted perezca en medio del mar». Cuando me vio, el desconocido me habló en inglés, aunque con acento extranjero. Antes de subir a su buque dijo: «Quiere tener la bondad de informarme a dónde se dirige». Puedes imaginar mi asombro cuando oí esa pregunta, formulada por un hombre que estaba al borde de la destrucción, y para quien,
Así lo suponía, mi barco era un medio de salvación que él no desearía cambiar por todas las riquezas del mundo. De todos modos, repliqué que estábamos realizando un viaje de exploración en dirección al Polo Norte. Después de oír mi respuesta, pareció satisfecho, y aceptó subir a bordo. Santo Dios, Margaret, si hubieses visto al hombre que de ese modo aceptaba asegurar su propia vida, tu sorpresa había sido ilimitada. Tenía los miembros casi congelados, y su cuerpo estaba horrorosamente gastado por la fatiga y el sufrimiento. Jamás vi un hombre tan maltrecho. Intentamos llevarlo a la cabina, pero apenas dejó de respirar el aire fresco, se desmayó. Por lo tanto, lo devolvimos al puente, y conseguimos que volviese en sí frotándolo con brandy, obligándolo a tragar una pequeña cantidad. Apenas mostró signos de vida lo envolvimos en frazadas, y lo depositamos cerca de la chimenea de la cocina. Poco a poco reaccionó, e ingirió un poco de sopa, después de lo cual pareció recuperarse maravillosamente. Así pasaron 2 días, antes de que pudiese hablar, y a menudo temí que sus sufrimientos le hubiesen privado de la inteligencia. Cuando se hubo recuperado relativamente, lo trasladé a mi propia cabina, y lo atendí tanto como me lo permitían mis obligaciones. Nunca vi una criatura más interesante, sus ojos suelen tener una expresión de salvajismo, y aún de locura, pero en ciertos momentos, si uno le demuestra bondad, o le presta el más menudo servicio, todo su continente se ilumina, por así decirlo, con un rayo de benevolencia y dulzura como nunca vi en otros, pero en general se muestra melancólico y deprimido, a veces rechina los dientes, como impaciente ante el peso de las angustias que le oprimen. Cuando mi huésped se recuperó un poco, tuve gran dificultad para mantener alejados a los hombres, que deseaban formularle 1000 preguntas, pero yo no estaba dispuesto a permitir que lo atormentasen con su ociosa curiosidad, dado que su cuerpo y su mente se hallaban en un estado tal que la curación dependía evidentemente del reposo absoluto. Sin embargo, una vez el primer oficial le preguntó por qué se había aventurado tan lejos en el hielo en un vehículo tan extraño. Su rostro adoptó inmediatamente una expresión profundamente sombría, y replicó, para buscar a uno que huyó de mí. ¿El hombre a quien usted perseguía viajaba del mismo modo? Y, entonces, creo que lo hemos visto, pues el día antes de recogerlo a usted, vimos un trineo arrastrado por varios perros, y en él viajaba un hombre. 12. Esta información despertó la atención del forastero, y formuló una multitud de preguntas acerca de la ruta que el demonio, como él lo llamaba, había seguido. Poco después, cuando estuvo solo conmigo, dijo, sin duda, he despertado su curiosidad, así como la de esta buena gente, pero usted es demasiado considerado para hacer preguntas. Ciertamente, sería muy impertinente e inhumano que lo molestase con mi curiosidad. Y, sin embargo, usted me salvó de una situación extraña y peligrosa, con su benevolencia me devolvió a la vida. Poco después el forastero preguntó si yo creía que la rotura del hielo había destruido el otro trineo. Repliqué que no me era posible contestar con certidumbre, pues el hielo no se había roto hasta cerca de medianoche, y el viajero podía haber llegado al lugar seguro antes de esa hora, pero sobre esto no podía emitir juicio. A partir de ese momento, un nuevo espíritu vital animó el decaído cuerpo del extranjero. Manifestó vivo deseo de estar en el puente, deseoso de avistar el trineo que habíamos visto antes, pero conseguí persuadirle de que permaneciese en la cabina, pues estaba demasiado débil para soportar la crudeza de la atmósfera. Le prometí que alguien vigilaría en su lugar, y le comunicaría inmediatamente si avistaba cualquier objeto nuevo. Este es mi relato de todo lo que se refiere a este extraño fenómeno. Hasta el momento actual, la salud del forastero ha mejorado gradualmente, pero se muestra muy silencioso, y se incomoda si otras personas, excepto yo mismo, entran en la cabina. Sus modales son tan conciliadores y gentiles que todos los marineros se han interesado en él, aunque apenas han mantenido comunicación con este hombre. Por mi parte, comienzo a quererle como a un hermano, y su dolor constante y profundo provoca toda mi simpatía y mi compasión. Debe haber sido una noble criatura en tiempos mejores, pues ahora que se ha convertido en una ruina es atractivo y cordial. Dije en una de mis cartas, mi querida Margaret, que difícilmente hallaría un amigo en el ancho océano. Sin embargo, encontré un hombre a quien, antes de que el sufrimiento hubiese quebrantado su espíritu, me habría sentido feliz de tener como hermano de mi corazón. Continuaré a intervalos este diario acerca del forastero, si es necesario registrar nuevos incidentes.
13 de agosto de 17. El afecto que este huésped suscita en mí aumenta diariamente, excita simultáneamente mi admiración y mi compasión en medida asombrosa. ¿Cómo puedo ver una criatura tan noble destruida por el sufrimiento, sin experimentar el dolor más acerbo? Es tan bondadoso, y al mismo tiempo tan sensato, su mente está tan cultivada, y cuando habla, aunque sus palabras están elegidas con el arte más refinado, fluyen con rapidez y elocuencia sin igual. Ahora está muy recuperado de su enfermedad, y pasa todo el tiempo sobre el puente, aparentemente avizorando el trineo que precedió al suyo. Pero, aunque desgraciado, no está tan absorto en su propio dolor que no pueda interesarse profundamente en los proyectos ajenos. A menudo ha conversado conmigo sobre mis planes, que le he comunicado con absoluta franqueza. Escuchó atentamente todos los argumentos que le ofrecí en favor de mi posible éxito, y examinó cada uno de los detalles de las medidas que adopté para garantizarlo. La simpatía que me demostró me indujo a utilizar el lenguaje más sincero, a manifestar el ardiente entusiasmo de mi alma, y a decir, con todo el fervor de mi corazón, que estaba dispuesto a sacrificar alegremente mi fortuna, mi existencia y todas mis esperanzas para llevar adelante la empresa. La vida o la muerte de un hombre no eran, le dije, más que un mínimo precio que debía pagarse para conquistar el conocimiento que yo buscaba, para adquirir y transmitir ese poder que permitiese derrotar a los enemigos elementales de nuestra raza. A medida que yo hablaba, una expresión sombría se dibujaba en el rostro de mi oyente. Al principio, advertí que trataba de reprimir su emoción. Se llevó las manos a los ojos. La voz me tembló y al fin callé, pues veía las lágrimas que se deslizaban entre sus dedos. De su pecho agitado brotaba un gemido. Me interrumpí, y finalmente habló con acento entrecortado: desgraciado, es posible que usted comparta mi locura. ¿Ha bebido también ese filtro embriagador? Escúcheme, preste atención a mi historia, y después apartará la copa de sus labios. Como puedes imaginar, estas palabras excitaron profundamente mi curiosidad, pero el paroxismo de dolor que se había apoderado del forastero fue más de lo que podía soportar su debilitada constitución, y necesitó muchas horas de reposo y de conversación tranquila para restaurar su compostura. Después de dominar la violencia de sus sentimientos, pareció despreciarse por haber sido esclavo de la pasión, e imponiéndose a la oscura tiranía de la desesperación, me indujo a hablar nuevamente de mí mismo. Me pidió que le relatase la historia de mis primeros años. No necesité mucho tiempo para satisfacer sus deseos, pero mis palabras le movieron a formular distintas reflexiones. Le hablé del ansia de hallar un amigo, de mi anhelo de concertar una más íntima relación de simpatía con un espíritu fraterno, y expresé mi convicción de que un hombre no podía vanagloriarse de haber conocido la verdadera felicidad si no había gozado de esta bendición. Coincido con usted, replicó el forastero. Somos criaturas toscas e incompletas. Si alguien más sensato, mejor, más valioso que nosotros mismos como debe serlo un amigo no nos presta ayuda para perfeccionar nuestra naturaleza débil y defectuosa. Antaño tuve un amigo, la más noble de las criaturas humanas, y por lo tanto tengo derecho a emitir opinión sobre la amistad. Usted tiene esperanza y el mundo se abre a sus esfuerzos, de modo que no hay motivo para desesperarse. Pero yo lo he perdido todo, y no puedo empezar de nuevo a vivir. Después de decir estas palabras, su rostro expresó un dolor sereno y profundo que me conmovió hasta el corazón. Pero luego guardó silencio, y poco después se retiró a su cabina. Aunque su espíritu esté destrozado, nadie puede sentir más profundamente que este hombre las bellezas de la naturaleza. El cielo estrellado, el mar, y todas las imágenes ofrecidas por estas regiones maravillosas, parecen tener el poder de elevar su alma a las alturas. Este hombre lleva una existencia doble, puede sufrir el dolor, y sentirse abrumado por la decepción. Sin embargo, 14. Cuando se ha retirado a su propio fuero íntimo, es como un espíritu celestial envuelto en un halo en cuyo interior no puede aventurarse el dolor ni el extravío. ¿Te sonríes ante el entusiasmo que manifiesto frente a este divino vagabundo? No lo harías si lo conocieses. Te has educado y refinado en los libros y el alejamiento del mundo, por lo tanto eres un poco exigente, pero por eso mismo estás en mejores condiciones para apreciar los méritos extraordinarios de este hombre maravilloso. A veces he tratado de discernir cuál es la condición que lo eleva tan inmensurablemente por encima de todos los demás seres que conocí jamás.
Creo que es un discernimiento intuitivo, un veloz pero infalible poder de juicio, cierta capacidad de penetración en las causas de las cosas, ejercitada con claridad y precisión sin igual. Agrega a esto la facilidad de expresión, y una voz cuyos variados acentos son como música que subyuga el alma. 19 de agosto de 17. Ayer el forastero me dijo, Capitán Walton, usted habrá advertido fácilmente que he sufrido desgracias graves y poco comunes. Ya había decidido que el recuerdo de estos infortunios pereciese conmigo, pero usted me ha inducido a modificar mi determinación. Usted busca el conocimiento y la sabiduría, como yo lo hice otrora, y confío ardientemente en que la realización de sus deseos no sea como una serpiente que se vuelve contra usted, como a ocurrirlo en mi caso. Ignoro si la relación de mis desastres puede serle útil, sin embargo, cuando pienso que sigue el mismo camino, y se expone a los mismos peligros que hicieron de mí lo que soy ahora, se me ocurre que podrá extraer consecuencias apropiadas de mi relato, consecuencias que le orientarán si tiene éxito en su empresa, le servirán de consuelo si fracasa. Prepárese a escuchar ocurrencias que habitualmente se tachan de fantásticas. Si nos hallásemos en paisajes naturales más domeñados, temería su incredulidad, y quizás su burla, pero en estas regiones salvajes y misteriosas parecerán posibles muchas cosas que provocarían la risa de los que no están familiarizados con los caleidoscópicos poderes de la naturaleza, y tampoco dudo de que mi relato aporta en su propio desarrollo la prueba interna de la verdad de los hechos que lo forman. Te imaginarás fácilmente que me satisfizo mucho esta promesa de comunicación, pero al mismo tiempo no podía soportar la idea de que él renovase su dolor en el relato mismo de sus infortunios. Experimenté el más profundo deseo de oír la narración prometida, en parte por curiosidad, y en parte por el hondo deseo de mejorar su suerte, si ello estaba en mi poder, y expresé estos mismos sentimientos en mi respuesta. Le agradezco, replicó su simpatía, pero es inútil, mi destino casi se ha realizado. Espero solo un hecho, y luego descansaré en paz. Comprendo su sentimiento, continuó, advirtiendo que deseaba interrumpirle, pero, está equivocado, amigo mío, si me permite llamarlo así, nada puede variar mi destino, escuche mi historia, y advertirá cuán irrevocablemente está decidido.